miedo provoca la distancia, nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas, nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar, por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Amar es vencer el miedo que paraliza. El Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como un manantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de Dios, para que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su vida. Con estas palabras del Papa Francisco, comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que intento aportar reflexiones que nos ayuden a entender mejor el Evangelio de cada domingo. Hoy estamos en el domingo de Pentecostés, con el que terminamos el tiempo de la Pascua, y el Evangelio es de San Juan. Nos dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los mantengáis les quedan mantenidos. La fiesta de Pentecostés es la culminación de todo el tiempo pascual. Las primeras comunidades tenían claro que todo lo que estaba pasando en ellas era obra del Espíritu. Comprendieron que todo lo que había realizado el Espíritu en Jesús lo estaba también realizando ahora en cada uno de ellos. También, para cada uno de nosotros, celebrar la Pascua significa descubrir la presencia en nosotros de Dios Espíritu. Siempre que hablamos del Espíritu, hablamos de Dios, y siempre que hablamos de Dios, hablamos del Espíritu, porque Dios es Espíritu.
Pentecostés era una fiesta judía que conmemoraba la alianza de Dios con Moisés en el monte Sinaí, cuando recibió los mandamientos, a los 50 días de la Pascua celebrada al salir de Egipto. Nosotros celebramos hoy la venida del Espíritu, también a los 50 días de la Pascua, pero sabiendo que los números y los días son mero simbolismo, porque el Espíritu no tiene que venir de ninguna parte, siempre está presente en nosotros, y Jesús lo entregó en el momento de su muerte, cuando resucitó. Lo importante es descubrir que para nosotros el fundamento de la nueva comunidad no es ninguna ley, sino el Espíritu. La palabra espíritu viene de la palabra hebrea ruá y la griega neuma, que significan viento. La raíz de esta palabra en lengua semítica es ru, que significa el espacio entre el cielo y la tierra, que puede estar en calma o en movimiento. Sería el ámbito del que los seres vivos beben la vida. Como en estas culturas el signo de la vida era la respiración, ruá vino a significar soplo vital. En el libro del Génesis se nos dice, en el segundo relato de la creación, que cuando Dios modeló al hombre de barro, le sopló en la nariz el hálito de vida. En el Evangelio que hemos leído hoy, Jesús exhala su aliento para comunicar el Espíritu. La misma tierra era concebida como un ser vivo, el viento era su respiración. En los textos más antiguos de la Biblia se habla del Espíritu de Dios que capacita a alguien para llevar a cabo una misión que salva al pueblo. Cuando llegaron los reyes judíos, el Espíritu se convirtió en un don permanente para el monarca, que era ungido por Dios. De aquí se pasa a hablar del Mesías como portador del Espíritu. Solo después del exilio de Babilonia, en el siglo VII a.C., se habla también del don del Espíritu para todo el pueblo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu tiene un significado fluctuante, hasta cierto punto todavía judío. El mismo término ruá se presta a un significado simbólico. Es el sonido del arrullo de las palomas. Por eso el Espíritu se simboliza y se dibuja con forma de paloma. Solamente en algunos textos de San Juan parece tener el significado de una persona, pero no está claro si el Espíritu es una entidad personal o si por el contrario significa un aspecto de Dios. Es una pena que incluso hayamos materializado el Espíritu dibujándolo como una paloma. Pensamos en él como un ser individual que anda por ahí haciendo de las suyas separado del Padre y del Hijo. La devoción al Espíritu Santo o las innumerables oraciones que le dirigimos dan cuenta de ello. Lo mismo nos pasa con el Padre y el Hijo, que estamos incapacitados para no hacernos ninguna imagen individual de ellos. Al Padre lo pintamos como un anciano con barba, al Hijo en la cruz y al Espíritu como una paloma.
imágenes que nos alejan de la realidad profunda que significan esas figuras. Querer comprenderlos racionalmente se convierte en un nodo gordiano que nos tiene atados y no sabemos ni deshacer ni cortar. Jesús, como toda persona, es concebido por el Espíritu. Baja, igual que sobre nosotros, sobre él en el bautismo. Es conducido por el desierto, como nosotros somos conducidos por la vida. Pero no podemos pensar en un Jesús ni en un nosotros teledirigidos por otra entidad desde fuera de él, ya que según el Nuevo Testamento, Cristo y el Espíritu desempeñan la misma función. Dios es llamado Espíritu, y el mismo Cristo en algunas ocasiones también. En unos relatos lo promete, en otros lo comunica. Unas veces les dice a los discípulos que la fuerza del Espíritu Santo está con ellos. En otras ocasiones dice que no les dejará desamparados, que Él mismo estará siempre con ellos. Hoy comprendemos mejor que el Espíritu Santo es un aspecto del mismo Dios. Por lo tanto, forma parte de nosotros mismos y no tiene que venir de ninguna parte. Está en mí antes de que yo mismo empezara a existir. Es el fundamento de mi ser y la causa de todas mis posibilidades de ser en el orden espiritual. Nada puedo hacer sin él, pero tampoco estaré nunca privado de su presencia. Todas las oraciones que piden la venida del Espíritu Santo nacen de la ignorancia de lo que queremos significar con ese nombre. Está siempre en cada uno de nosotros, pero no siempre somos conscientes de ello. Y como Dios no puede violentar ninguna naturaleza porque actúa siempre conforme a ella, podemos pasar toda la vida sin descubrir su presencia. Dios Espíritu es el mismo en todos y nos empuja hacia la misma meta, pero como cada uno estamos en un lugar diferente, el camino que nos obliga a recorrer será siempre distinto. No es la meta la que distingue a los que se dejan mover por el Espíritu, sino los caminos que llevan a ella. El labrador, el médico, el sacerdote deben tener el mismo objetivo vital si están movidos por el mismo Espíritu, pero su tarea es distinta. Una mayor humanidad será la manifestación de su presencia. La mayor preocupación por los demás es la mejor muestra de que uno se está dejando llevar por el Espíritu. Si Dios está en cada uno de nosotros como absoluto, no debemos creer que pueda darse más a uno que a otro, porque en toda criatura se ha derramado todo el Espíritu, el mismo y único Espíritu. Echar mano del Espíritu como garantía de autoridad, diciendo que uno habla en nombre del Espíritu, en la Iglesia
es la mejor prueba de que uno no se ha enterado de lo que tiene dentro. El agricultor, porque tiene la fuerza del espíritu, será responsable y solícito en su trabajo y con su familia. En nombre del mismo espíritu, el obispo desempeñará las tareas propias de su cargo. Siempre que queremos imponernos a los demás con cualquier clase de autoridad, estamos dejándonos llevar de nuestro espíritu raquítico, pero no del Espíritu de Dios. La presencia de Dios en nosotros nos mueve a parecernos a Él, a asemejarnos. Pero si tenemos una idea masculina de Dios como poder, señorío y mando que premia y castiga, repetiremos esas cualidades en nosotros y nos alejaremos de nuestro verdadero ser. El intento de ser como Dios en el relato de la Torre de Babel queda contrarrestado en este relato que nos habla de reunir y unificar lo que era diverso, porque el único lenguaje que todo el mundo entiende es el amor. Si descubrimos el Dios de Jesús, que es amor total, intentaremos repetir en nosotros ese Dios, amando, reconciliando y sirviendo a los demás. Esta es la diferencia abismal entre seguir al Dios Espíritu o a nuestro espíritu. En el credo decimos que creemos en el Espíritu Santo, pero muchas veces es una mera fórmula que repetimos. ¿Creemos de verdad en Él? ¿Nuestra fe comprende la certeza de su actividad creadora y dadora de vida en nuestra historia? ¿Nuestro testimonio es suscitado por el mismo Espíritu que animó a Jesús de Nazaret, que pasó por la vida haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal? Cuando creemos en el Espíritu Santo, dice Karl Rahner, que tenemos una esperanza total en la vida, a pesar de nuestras caídas y nuestras dudas. Cuando se siente la desesperación y sin embargo se experimenta un consuelo interior que nadie nos puede quitar. Creemos en el Espíritu cuando experimentamos el desgarrón de la muerte propia y ajena y la sabemos asumir con fe y esperanza. Cuando aceptamos libremente una responsabilidad, aunque no tengamos claras las perspectivas de éxito y de utilidad. Cuando vivimos con serenidad y perseverancia la existencia de cada día, a veces amarga, decepcionante y aniquiladora, y la aceptamos por una fuerza cuyo origen no podemos abarcar ni dominar. Cuando nos entregamos sin condiciones y cuando el caer se convierte en un verdadero estar de pie. Cuando en el fondo de nuestros interrogantes y nuestros conocimientos nos sentimos abrazados por un misterio que nos acoge y nos salva, y que experimentamos como el fondo más profundo y auténtico de nuestro ser. Creemos en el Espíritu cuando vivimos las tinieblas del aparente sinsentido en nuestra vida, porque esperamos una promesa que no podemos entender. Cuando vivimos las experiencias fragmentarias del amor, la belleza y la alegría
como promesas del amor, la belleza y la alegría plenas que un día recibiremos en Dios. Creemos en el Espíritu cuando somos capaces de orar en medio de las tinieblas y el silencio, sabiendo que siempre somos escuchados, aunque no percibamos una respuesta que se pueda razonar. Termino así el programa de hoy poniéndonos una nueva canción de Salomé Arricibita, Sopla. Os deseo a todos un buen domingo y una feliz semana. Gracias también a José Antonio Vanegas, que está al frente del equipo de grabación, y a Antonio, que está con el vídeo. Hasta la semana que viene. Sopla tu espíritu, Señor, Dios de la vida. Sopla tu espíritu.